Era una de esas noches en que la ciudad parecía dormida, pero en la vida de los artistas, el reloj nunca se detiene. Christian Nodal estaba en su departamento, solo, con la botella a medio terminar y el peso de sus decisiones recientes pesando sobre su corazón. La música sonaba de fondo, pero ni las melodías más tristes podían llenar el vacío que sentía. Eran exactamente las 3 de la mañana cuando, impulsado por una mezcla de nostalgia y arrepentimiento, decidió marcar un número que había evitado durante semanas. La pantalla mostró el nombre, Kazu. Su pulso se aceleró. Cada segundo que pasaba dudando le parecía eterno, pero finalmente presionó, llamar. Al otro lado de la línea, Kazu despertó sobresaltada. Miró el teléfono y vio el nombre de Nodal. Su mente corrió por 1000 escenarios posibles. ¿Una llamada de disculpa? ¿Una conversación incómoda? ¿O simplemente una borrachera más? Sin embargo, no colgó. Respondió, con voz somnolienta. «Christian, ¿qué pasa a estas horas?» «Kazu. Yo, necesito hablar contigo», dijo él, con la voz temblorosa. Estoy arrepentido». La confusión y la sorpresa se mezclaron en el tono de Kazu. Sabía que Nodal no era de esas personas que llaman sin motivo, y mucho menos a esas horas. Podía percibir la vulnerabilidad detrás de sus palabras, y algo dentro de ella se removió. ¿Arrepentido de qué exactamente?, preguntó, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. De todo, de cómo terminé las cosas, de mis errores, de no valorarte, de perderte, confesó él. Y sé que es tarde, sé que es una locura llamarte a las 3 de la mañana, pero no podía esperar más. Quiero volver a intentarlo, si tú quisieras. El silencio cayó por unos segundos. La habitación de Kazu estaba en penumbra, y ella podía sentir cada palabra de él como un peso tangible. Había pasado tanto tiempo, tantas emociones contenidas, y ahora todo volvía a la superficie con una intensidad que no esperaba. «Christian, no sé qué decir», murmuró, tratando de ordenar sus pensamientos. «No es tan simple como solo volver. Hay heridas, hay cosas que no se borran con una llamada». «Lo sé», respondió él, «lo sé y no espero que sea fácil. Solo quería que supieras lo que siento, y que estoy dispuesto a hacer lo que sea para enmendarlo». La conversación continuó por horas. No hubo gritos, ni reproches, solo sinceridad cruda, emociones que habían sido reprimidas demasiado tiempo. Entre confesiones y recuerdos compartidos, ambos recordaron los momentos felices, los viajes, las canciones, los silencios cómodos. Pero también los errores, las discusiones y la distancia que los había separado. Cuando finalmente colgaron, el sol comenzaba a asomar por la ventana de Kazu. Ninguno de los dos durmió esa noche. Ambos comprendieron que algo había cambiado. La llamada de Nodal no borraba el pasado, pero abría una puerta que parecía cerrada para siempre. Y así comenzó un nuevo capítulo, donde el arrepentimiento, la vulnerabilidad y la posibilidad de un reencuentro marcarían cada decisión que tomarían a partir de ese instante. El amanecer encontró a Kazu sentada frente a su ventana, mirando la ciudad despertar. La llamada de Nodal seguía resonando en su cabeza como un eco imposible de ignorar. No era solo el hecho de que él hubiera llamado a las 3 de la mañana, era la sinceridad con la que se había confesado, la vulnerabilidad que raramente mostraba. Mientras tomaba café, recordó los momentos juntos, las risas compartidas, las canciones que habían compuesto y cantado a dúo. Pero también recordó las discusiones, los malentendidos, los celos y las decisiones precipitadas que los habían alejado. La idea de un posible regreso la llenaba de miedo y esperanza a la vez. ¿Y si todo vuelve a ser igual?, susurró para sí misma, mientras revisaba los mensajes de su teléfono. Cada notificación parecía un recordatorio de la fama, de la exposición y del riesgo emocional que implicaba volver a abrir esa puerta. Mientras tanto, Christian Nodal despertó con la cabeza pesada y la sensación agridulce del arrepentimiento mezclado con la culpa. Sabía que había hecho lo correcto al llamar, pero también sabía que no podía obligar a Kazu a perdonarlo o a volver. Cada mensaje que envió durante el día estaba lleno de cuidado, respeto y paciencia. No quería presionarla. Quería que ella sintiera que podía confiar en él de nuevo. Por la tarde, los rumores comenzaron a circular. Amigos cercanos de ambos habían escuchado acerca de la llamada nocturna,
y los medios ya empezaban a especular sobre un posible reencuentro. Nodal lo sentía como una presión adicional. Su vida privada, que siempre había sido intensa, ahora estaba bajo la lupa pública, y cada movimiento podía ser malinterpretado. Casu decidió responderle con un mensaje breve pero claro: necesito tiempo para pensar. No es un no, pero tampoco es un sí. Él leyó el mensaje y, aunque no era la respuesta que esperaba, sintió alivio. Sabía que la paciencia sería su mejor aliada. No podía apresurar los sentimientos de nadie, ni siquiera los suyos. Esa noche, ambos reflexionaron sobre la vulnerabilidad que habían compartido en la llamada. Nodal recordó cómo había sentido un nudo en la garganta al confesar su arrepentimiento, algo que rara vez había experimentado en público o con sus fans. Casu, por su parte, comprendió que esa llamada no era solo un impulso de alcohol o arrepentimiento pasajero, había un deseo genuino de reconstruir algo que ambos habían perdido. Mientras la ciudad dormía, los recuerdos y emociones se mezclaban con la música que Nodal reproducía a todo volumen en su departamento. Cada canción parecía hablar de su pasado, de sus errores y de la esperanza de un futuro donde tal vez, solo tal vez, podrían encontrarse nuevamente sin máscaras ni miedo. La noche terminó sin decisiones definitivas, pero con un entendimiento tácito. Había algo que aún podía salvarse, algo por lo que valía la pena luchar. Y, aunque ambos sabían que el camino sería difícil y lleno de desafíos, al menos esa llamada había abierto la puerta a una posibilidad que ninguno de los dos podía ignorar. Pasaron varios días desde la llamada nocturna. Cada mensaje entre Christian Nodal y Casu estaba medido, cuidadoso, cargado de emociones que ninguno de los dos quería desbordar demasiado pronto. Era un juego delicado. Acercarse sin presionar, hablar sin decir demasiado y, sobre todo, no romper la frágil barrera de confianza que la distancia había construido. Finalmente, decidieron encontrarse en un café discreto, un lugar poco concurrido y apartado del bullicio mediático. Ambos sabían que sus vidas estaban siempre bajo el escrutinio del público, y querían este momento solo para ellos, lejos de cámaras y rumores. Casu llegó primero, sentada frente a una taza de té, con los brazos cruzados y la mirada perdida en la ventana. Cada segundo que pasaba sentía un torbellino de emociones: miedo, curiosidad, esperanza, ansiedad. Sabía que ver a Nodal nuevamente sería un choque emocional, pero también sentía un deseo de cerrar heridas, o al menos, de entender qué había quedado entre ellos. Christian apareció unos minutos después. Al verlo, Casu sintió un nudo en la garganta. Él llevaba una expresión seria, pero sus ojos reflejaban sinceridad y arrepentimiento. No había gestos grandilocuentes ni palabras vacías, solo él, sentado frente a ella, esperando. «Hola», dijo él, con voz baja, casi temblorosa. «Hola», respondió ella, tratando de sonar neutral, aunque su corazón latía a 1000 por hora. Hubo un silencio incómodo, pero necesario. Ambos necesitaban ese momento para absorber la realidad del encuentro. Nodal fue el primero en hablar, con la honestidad que lo caracterizaba. «Casu, quería verte para decirte esto en persona. Lo que sentí aquella noche no fue solo culpa. Fue miedo de perderte para siempre. Y aunque sé que no puedo borrar el pasado, quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea para enmendarlo». Ella lo miró detenidamente, cada palabra parecía pesar en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos dos. «Christian, yo también he pensado mucho», dijo, con voz temblorosa. «No puedo negar que me duele lo que pasó, pero tampoco puedo ignorar lo que siento. Aún me importa lo que compartimos». El encuentro continuó entre recuerdos, confesiones y pequeñas sonrisas que rompían la tensión. Hablaron de los errores cometidos, de las decisiones apresuradas y de cómo la fama había afectado su relación. Fue un diálogo honesto, sin reproches exagerados, donde ambos pudieron expresar lo que habían sentido durante la separación. A medida que pasaban las horas, algo cambió. La barrera que la distancia y el tiempo habían creado comenzó a desvanecerse. No todo estaba resuelto, pero al menos habían dado el primer paso: enfrentar sus emociones juntos, sin máscaras ni intermediarios. Cuando se despidieron, no había promesas grandilocuentes ni planes inmediatos, solo un entendimiento silencioso. Estaban dispuestos a intentar, a reconstruir lentamente lo que habían perdido. Y aunque el camino sería difícil,
Ambos sabían que ese primer encuentro había sido decisivo. Christian se marchó con una mezcla de alivio y esperanza, mientras Kazu observaba cómo desaparecía en la calle. La sensación era extraña. Miedo y expectativa al mismo tiempo, pero también una certeza silenciosa de que algo nuevo podía empezar, aunque de manera frágil y vulnerable.